y más paquetitos. 8:50 de la mañana. José María Peredo, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, ¿cómo está la fotografía alrededor de una guerra de Israel con Hamás, que esta noche hemos visto que atacaba también Hezbolá, en esa parte del Líbano, en el que el informe del Banco Mundial dice este es el gran problema que puede tener el conjunto de la economía? Un petróleo en 160. Volviendo a la guerra, Netanyahu no se va, Netanyahu dice que no hace un alto el fuego y esto parece que va escalando, aunque muy poquito. ¿Cuál es tu fotografía de lo que está sucediendo, José María? Bueno, la situación efectivamente avanza. No avanza en la negociación, en el alto el fuego, avanza en la guerra. Esa es la situación, ¿no? Ha dicho, la Biblia dice estamos en tiempos de guerra y en tiempos de paz, y Netanyahu ha dicho estos son tiempos de guerra. Bueno, Netanyahu no es Dios. Y por tanto, también digamos, la actuación de Israel pues tiene que tener en cuenta una serie de circunstancias que no son probablemente en exclusividad la victoria total frente a Hamás, algo que resulta pues muy complicado a la vista de cuál es la situación sobre el terreno, a la vista de cuál es la situación de Hamás, a la vista de el histórico, etcétera. Por consiguiente, el momento de la guerra es Israel se mantiene firme en su legitimidad en la respuesta y en actuar contra Hamás de manera implacable, y esto está siendo reconocido por el conjunto de países aliados en la mayor parte de los casos, pero recibiendo muchas críticas también por los efectos civiles que está teniendo la población palestina que vive en ese horror. Y digamos que se encuentra ante la situación de mantengo ese nivel de intensidad en los próximos días y semanas, que es lo que parece, o no ya reduzco, sino que ajusto de manera permanente mi ataque, mi defensa frente a Hamás a las circunstancias para que las víctimas civiles sean cada vez menores. Yo creo que también ese es el debate en el que debe de estar Israel en este momento. Pistorius, ministro de Defensa de Alemania, entrevista en ZDF en el que apunta que tenemos que prepararnos para la guerra, pero le falta la segunda derivada, que es tenernos que prepararnos para la guerra en Europa. ¿Un 2% de presupuesto? ¿O si Europa tiene que prepararse para la guerra, tiene que cambiar parte del sistema en el que estamos? Bueno, no sé en qué contexto está dicha esa frase, por tanto no puedo contestar a esa frase. Pero evidentemente se puede interpretar como que Europa debe... José María, el entorno es, dentro de lo que está sucediendo en Oriente Medio, le entrevistan al ministro de Defensa alemán y le dice, oye, ¿y esto si escala en Oriente Medio, qué puede llevarnos? Y dice, mire, escale o no escale, lo que hay que hacer es prepararse para un entorno de guerra. Europa tiene que estar preparada para la guerra. Y entonces, pero claro, le falta la segunda derivada al ministro de Defensa alemán, que es, ¿eso es un 2% del presupuesto? ¿O eso es servicio militar obligatorio para todos los europeos? ¿O qué es? Bien, en ese entorno. Esa indefinición es un poco lo que también quería resaltar, ¿no? Que claro, es muy abierta ese comentario. A ver, yo entiendo que la situación en Ucrania ha iniciado un punto de inflexión en la concepción que teníamos en Europa de que no es posible una guerra cercana ni una guerra en la cual estemos implicados, porque hemos construido pues un paraíso, y entonces ese era un poco pues un punto de ficción, ¿no?, que hemos tenido hasta cierto punto en Europa. Evidentemente ese paraíso está construido en muchísimos términos, la Unión Europea, político, pero hace falta un acelerón en términos de seguridad, porque se ha producido un conflicto en Ucrania que está teniendo consecuencias directas, y no se trata ya de un conflicto exclusivamente de seguridad, vamos a decir, interna, o de seguridad o de inseguridad producido por otras derivadas, como ha podido ser en un momento dado, pues las afluencias de refugiados. No, es un conflicto militar. Y en Oriente Medio se ha reactivado un conflicto que llevaba muchos años abierto, que lleva muchos años, décadas abierto, y en los cuales Europa pues, ha estado de manera colateral implicado en algunos momentos de la historia. Yo creo que la preparación a la que se refiere
el ministro alemán pues habla por una parte, en primer lugar, de mayor compromiso, obviamente, con la seguridad y con la defensa, y eso pues debe ser un compromiso en cada uno de los países y en función de sus intereses, naturalmente, y de sus riesgos y amenazas. Y en segundo lugar, entiendo que también pues hace referencia a esas otras políticas dentro de una guerra que pueden también tener consecuencias o verse, digamos, condicionadas por la guerra. Es decir, pues evidentemente la economía, pero también las acciones políticas en esa guerra, las acciones humanitarias en esa guerra, las acciones, en definitiva, de presentar una alternativa y una influencia de poder para poder avanzar en la resolución del conflicto, en la limitación de la violencia, en, naturalmente, la lucha contra los agresores, que en este caso ha sido, evidentemente, Hamás. En este entorno, ¿crees que vamos camino de la escalada? ¿O crees que hay alguna manera de frenar lo que está sucediendo hacia Irán, sobre todo? Bueno, de momento está, pero claro, estamos a día de hoy, esa escalada no se ha producido de manera abierta, sino de manera puntual con alguna escaramuza, vamos a decir, ataque, vamos a decir, acción en el norte de Israel, en el Líbano, con Hezbollah y alguna aislada en otros puntos. Vamos a ver si eso continúa así, porque, insisto, ya desde el primer día, la estrategia de esta guerra no la marca exclusivamente Hamás, sino que ahí hay una estrategia, obviamente, que desborda la acción de Hamás y que, efectivamente, pues va aprovechando en cada momento cuáles son las circunstancias del conflicto, el estado de la opinión pública, que en este caso es enormemente sensible. Primero, porque estamos acostumbrados a una enorme carga de identificación en este conflicto, no ya de polarización, sino de conocimiento de este conflicto, y entonces hay fuerzas sociales, políticas, individuos que tienen su opinión sobre este conflicto, mientras que sobre otros conflictos no la tienen. Entonces, bueno, este conflicto se conoce y por consiguiente tiene además un interés en la opinión pública. Como además han sido unas imágenes absolutamente estremecedoras las que se han producido por la parte de la agresión de Hamás, y después unas imágenes que lamentablemente han sido habituales en otros conflictos, se han reproducido nuevamente en el caso de las víctimas civiles en Gaza, pues eso ha producido un estado de emoción también, digamos, de la opinión pública, pues seguramente más activo, más grande, ¿no? Eso hay que valorarlo, indudablemente, a la hora de tomar las decisiones, porque la victoria, vamos a decir, esto es una opinión, ¿no? La victoria en una guerra no consiste en, bueno, entonces llegué ahí, entonces pues conseguí exactamente la línea territorial que quería y la derrota y las bajas que buscaba. No, la victoria en una guerra tiene otros componentes. Entonces los componentes, evidentemente, uno de ellos es que Israel, después de esta acción armada, militar y de respuesta legítima, tiene que hacer una política con una minoría que son los palestinos y con una serie de países que tiene alrededor, con los cuales además estaba teniendo mejores relaciones en muchos casos. Entonces, todo eso tiene que entrar en esa frase que ha dicho Netanyahu, ¿no? O dijo ayer, de que estamos en tiempos de guerra. Bueno, ya, sí, eso dice la Biblia, pero lo que estamos ahora es en el año 2023, en el mes de octubre. Entonces, la situación es la que es y, por tanto, además de por motivos humanitarios, también hay motivos políticos que tienen que ser observados. Muchísimas gracias, José María Peredo. Buen día y buenas clases. Buen día. Un abrazo. 8:59.